Muy buenas tardes. Es un enorme gusto estar aquí. Si un país crece a 1.5% por año, le tomarían 140 años duplicar su ingreso por habitante, es decir, su nivel de vida promedio. Piensen en eso por unos segundos, casi siglo y medio. Pues ¿saben qué? En la última década, América Latina ha crecido solo a 0.8% por año. A este ritmo nos tomaría 300 años subir el ingreso por habitante, duplicarlo. Es de ponerse a llorar o de hacer lo que les voy a decir. Pero la cosa es peor, porque en realidad no es solo en los últimos 10 años que el crecimiento de América Latina en promedio ha sido bajo. Es en los últimos 60 o 50 años que ha sido muy mediocre y muy volátil. Unos años altos, otros bajos, otro incluso negativo. Estamos enfermos de bajo crecimiento. Y esto es casi desde que yo nací. Y miren todas las canas que tengo. Es una verdadera tragedia. Véanlo aquí. Ahí pueden ver el ingreso por habitante de la región comparado con varios países. Estábamos mejor que esos países, Singapur, Corea, Hong Kong, Taiwán, a principios de los 60, y nos han dejado botados. Nos estamos quedando atrás y se están perdiendo de vista. En gran parte este es un asunto de aritmética, porque si en vez de 1.5% por año el crecimiento fuera de 2%, el ingreso por habitante se duplica cada 70 años. Y si fuera de 5%, el ingreso por habitante se duplica cada 18 años. Por eso es que es importantísimo para los países aspirar y ojalá lograr crecer al menos a 5% por año y no menos, de manera sostenida. Esto no es imposible. Muchos países asiáticos lo han logrado y también varios países europeos. Pero, desgraciadamente, en América Latina, en la región, no tenemos tigres de este tipo. Nosotros avanzamos como caracoles y tortugas. Vamos en carreta mientras otros van en avión. Y esto nos está sucediendo nada menos que en la era de la globalización, del cambio tecnológico acelerado, de la revolución digital y ahora de la inteligencia artificial. Bueno, por supuesto que no estoy diciendo que se trata de crecer por crecer, así como una distorsión profesional de economista. Al igual que con el crecimiento personal, no se trata de comer, consumir y engordar. El crecimiento que queremos para nuestras sociedades no es cualquier crecimiento y para nuestras economías. Es uno que debe ser productivo, inclusivo y sostenible. Al menos estas tres características. ¿Productivo por qué? Porque la productividad es la que en el largo plazo define el nivel de vida de una economía. Inclusivo. Bueno, esto significa que sea ampliamente compartido, que beneficie a todos, que cree empleos, no cualquier empleo, empleos de buena calidad, y que reduzca la pobreza, la informalidad y la desigualdad. Y sostenible, bueno, uno que no destruya la naturaleza y el planeta en que vivimos de camino, porque no se trata solo de producir mucho a bajo costo, sino a bajo costo, con cero carbono y sin contaminar. A lo que voy con esta historia es que para avanzar hacia un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible, no podemos hacerlo con un cambio gradual, de a poquitos. Se requiere una gran transformación. Es decir, también un crecimiento alto y sostenido. ¿Por qué? Porque sin un crecimiento, una gran transformación de este tipo es incompatible con una economía estancada y sedentaria. Es como pretender tener un buen organismo bien entrenado y fuerte sin hacer ejercicio e ir al gimnasio, como me lo recuerda siempre mis hijos. A lo que voy, entonces, es que este tema del avance y del hacer un crecimiento alto y sostenido requiere estas tasas de crecimiento, porque si no, lo que hay, igual que con los organismos sin hacer ejercicio, es deterioro. Y a las economías le pasa lo mismo. Si no hay crecimiento, hay deterioro.
Porque una enfermedad de bajo crecimiento amenaza con contagiarnos con otros males. Si seguimos así, vamos a perder la paz social, vamos a convertirnos en sociedades cada vez más desiguales y violentas, vamos a tener más millones de personas migrando y vamos a perder la democracia. ¿Por qué? Porque la vida democrática también es incompatible con una economía estancada y una población frustrada y sin esperanzas de una vida mejor. Y esto es algo que, por cierto, ya estamos viendo en algunas partes. Entonces, ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué no hemos encontrado las llaves para encender motores de crecimiento y la prosperidad? Hay varias cosas que uno podría señalar como causas del fracaso. Podríamos hablar de la falta de desarrollo de la educación o el deterioro de los sistemas educativos. Podríamos hablar de la falta de desarrollo de la infraestructura o el deterioro de la logística y la infraestructura física. Podríamos hablar de la frustración con las regulaciones y la tramitología que asfixia a empresas y ciudadanos. Y uno puede continuar con una lista y sin duda todos estos factores han tenido una influencia. Pero todo esto y más se resume en una causa básica que comprende a todas las demás. Y esta es que prácticamente no ha habido crecimiento de la productividad en los últimos 50 o 60 años, como pueden ver en este gráfico. Ahí tienen varios países que también comenzaron con productividades más bajas que las promedio de la región de América Latina y del Caribe y nos han dejado atrás y se están perdiendo de vista. Y pueden ver cómo la brecha de productividad con los Estados Unidos, en vez de cerrarse y haber una convergencia, se está ensanchando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Desde que yo estuve haciendo mis estudios de doctorado, si es que no desde antes, y siempre interesado en el tema de los países de alto desempeño y las diferencias de crecimiento, pues estaba cada vez más convencido de que el secreto, en realidad no hay secretos, pero la clave del éxito de esos países de alto desempeño estaba en las políticas de desarrollo productivo, inteligentemente aplicadas. Y por eso he promovido a lo largo de mi vida este tema. Cuando pasé por la Corporación Costarricense de Desarrollo, CODESA, lanzamos un programa de reconversión industrial con comités empresariales sectoriales en una serie de sectores impulsores clave. Fue un gusto pasar por el Ministerio de Comercio Exterior en la década de los 90, porque justamente es en la atracción de inversiones y en la promoción de exportaciones que Costa Rica ha aplicado la nueva generación de políticas de desarrollo productivo con gran éxito, como es evidente y palpable. Y en la Organización Internacional del Trabajo, como director del tema de empleo a nivel global, me esforcé por anclar el tema de la generación de empleo en las políticas de desarrollo productivo, convencido de que no es posible crear un mejor futuro del trabajo sin crear un mejor futuro de la producción. Y hoy día sigo en esta cruzada, porque es en las políticas de desarrollo productivo donde está la caja de herramientas para influir sobre la tasa de crecimiento de los países y orientar el crecimiento en las direcciones deseadas. Y hay hoy día toda una nueva generación de políticas de desarrollo productivo, gracias a escritos de muchos autores a través de años, pero gente como Ricardo Hausmann, como Daniel Roderick y muchísimos otros. Ya no se trata de poner aranceles proteccionistas, se trata de promover procesos de aprendizaje, se trata de mejorar la sofisticación tecnológica de lo que produce una economía, se trata de construir capacidades para construir y producir bienes y servicios más sofisticados y más diversificados. Básicamente ese es el proceso básico del que estamos hablando. El problema es que los países de América Latina y del Caribe no aplican suficientemente esta nueva generación, estas nuevas ideas de políticas de desarrollo productivo, lo hacen de manera desarticulada, no tienen instituciones fuertes para hacerlo o bien coordinadas, ya lo hacen de manera tímida, sin la escala suficiente o zigzagueante, unos gobiernos sí, otros gobiernos no, entonces no se tiene esto como políticas de Estado con continuidad.
Bueno, pero ustedes se estarán preguntando, ¿cómo es eso de hacer políticas de desarrollo productivo de nueva generación? Bueno, al igual que un buen tejido no se hace solo, esta gran transformación no va a suceder de manera espontánea o automática, porque el progreso nunca es automático, ni es un destino. Se requiere, es un proceso, es una transformación que requiere ser gobernada, gestionada, orientada e inducida. Esto no lo va a hacer solo el mercado, esto no lo va a hacer solo el sector privado, esto no lo va a hacer solo el Estado. Y hay que dejarse de esa discusión que es bastante estéril. Lo que se requiere es la colaboración y el trabajo conjunto de todos los sectores con una visión clara de hacia dónde se quiere avanzar. Y en hacer esto bien es en lo que hemos fallado miserablemente. Recuerden los datos que di al principio. Esto fue lo que hicieron los países asiáticos exitosos. Esto es lo que por décadas ha venido haciendo Europa. Y no es casualidad que hoy día, cuando los Estados Unidos se da cuenta de su error en creer solo en la magia del mercado, estén reconsiderando y fortaleciendo las políticas industriales para competir con China y con otros países, todo un rango de industrias. Entonces, ¿cómo hacerlo? Lo primero es que hay que apostarle a sectores impulsores como estos que ven allí. En estos y en otros sectores, esto es solo una lista ilustrativa, son solo ejemplos, pero muy importantes, en estos y otros sectores los países deben tener estrategias claras. Un segundo punto es que la forma de hacer estas cosas no es necesariamente con un baño de dinero a manos llenas con subsidios súper generosos. Esa es una forma de hacerlo, pero no es la única ni la más viable, no es necesario. Lo que se requiere, de nuevo, es la colaboración entre los principales actores a través de enfoques colaborativos como el de las iniciativas clúster. Otro principio importante es que hay que construir de abajo para arriba, desde los gobiernos locales, las localidades y los territorios, porque la productividad es local y se gesta desde lo local. Y de paso, esto es una forma en que nos ayudaría a cerrar ese dualismo productivo que caracteriza a todos los países de América Latina. Y hay que apartarse de creer solo en la magia del Estado o en la magia del mercado y dejarse del debate estéril y más bien creer en la magia de los procesos de colaboración y organizarlos bien. Ahí es donde está la clave. América Latina está llena de ejemplos exitosos donde se ha hecho precisamente esto. Esto fue exactamente como se generó el clúster de dispositivos médicos de Costa Rica. En el año 2000 habían solo 6 empresas, 8 empresas, y exportaban menos de 500 millones de dólares. Y hoy día hay más de 170 empresas que exportan más de 6.000 millones de dólares de dispositivos médicos. Hay 50 multinacionales productoras de equipos originarios de dispositivos médicos, dentro de las cuales están las 30 empresas líderes de dispositivos médicos del mundo. Esto no ocurrió espontáneamente. Fue creado a través de una estrategia clara, minuciosa, que se iba revisando a través del tiempo, de atracción de inversiones, de desarrollo del talento humano, de encadenamientos y además de ascenso en la cadena del valor, porque en realidad se comenzó con equipos muy simples, intravenosos, agujas, catéteres. Eso era lo que producían las primeras empresas. Y fuimos avanzando y hoy día Costa Rica está posicionada en 15 segmentos de la cadena mundial de dispositivos médicos, incluyendo cardiovascular, neurovascular, salud femenina, dientes, óptica y 10 o 12 categorías más de la cadena mundial de valor de dispositivos médicos. Y trabajan en el sector más de 50.000 personas altamente capacitadas y especializadas. 50.000 personas que no teníamos en el año 2000 para nada. Bueno, y así fue como se desarrollaron también
Los otros dos clústeres exitosos de Costa Rica, aunque son historias diferentes, el de turismo, turismo sostenible, el de la exportación de servicios modernos, empresariales. Así se desarrolló el clúster aeroespacial de Querétaro, en México, el eólico de Uruguay, el de software de Bogotá, Colombia, el de maquinaria agrícola en Argentina, y podemos seguir con una lista de ejemplos, muchos otros. Ninguno de estos casos exitosos se dio como por la mano invisible del mercado espontáneamente. Todos fueron resultado de una política pública proactiva y de esfuerzos de colaboración entre todos los actores claves del sector o del clúster, haciendo estrategias de crecimiento y resolviendo problemas. Y hoy día, por cierto, que la inteligencia artificial promete toda una nueva era de alza en la productividad en el mundo, debemos estar muy claros de que esto también es algo que debemos gestionar y orientar y reflexionar, no solo para sacarle provecho al gran potencial de la inteligencia artificial, sino para evitar que la inteligencia artificial se convierta en una nueva fuente de brechas y de desigualdad. Para poner todo esto en práctica, lo que se requiere es visión y voluntad política de nuestros gobernantes, de los empresarios, de las cámaras empresariales, de los sindicatos, de los gobiernos locales, de las universidades que tienen que participar, son actores claves en esto, el sector académico, etc. Es decir, lo que se requiere es ponerle ganas al trabajo colectivo, a las alianzas público-privadas, a las iniciativas clúster, porque la gran transformación del desarrollo productivo es una construcción social. Se requiere, por supuesto, inversiones, financiamiento en infraestructura, en educación, talento humano, innovación, etc. Y todo esto liderado por instituciones de calidad con visión prospectiva de largo plazo. Yo no sé ustedes, pero yo estoy más convencido que nunca, con base en toda la experiencia internacional, de que los países que usen estas llaves son los que van a tener más éxito en salir de la trampa del bajo crecimiento y abrir las puertas de su prosperidad futura. Muchas gracias.